Vale, buenas tardes muchachos otra vez, los saludo para que queden en el video nuevamente. Decíamos que ahora íbamos a empezar ya la parte de la clase de hoy que es relacionada con las interacciones intramoleculares, ¿vale? Si tenemos en cuenta todo lo que acabamos de decir, de que en realidad es importante la estructura 3D y la interacción intermolecular, es decir, entre, en este caso, el receptor y el fármaco, tenemos que entender de que en realidad esas propiedades dependen a la larga de las interacciones intramoleculares, ¿vale? ¿Y a qué hace referencia esto? Esto hace referencia a que los átomos que conforman las moléculas, como ustedes bien saben, están conformados por partículas con carga eléctrica. Las más comunes, más conocidas, serían, por ejemplo, los electrones y los protones, ¿vale? Pero ya ustedes deben saber de que hay más partículas allí, se van produciendo partículas y antipartículas, hay gluones, hay bosones, etc. Hay un montón de partículas, ¿vale? Entonces, como muchas de esas partículas, como los electrones y los protones, poseen carga eléctrica, entonces hay interacciones electrostáticas dentro de un átomo. Hablemos primero de un átomo, ¿vale? Dentro de un solo átomo hay un montón de interacciones electrostáticas que a la larga el átomo adquiere una distribución electrónica, es decir, los electrones están distribuidos alrededor del núcleo de tal manera que intentan tener la energía más baja. Entonces aquí entramos en un concepto que deben tener presente y es que en la naturaleza todo lo que tenga energía baja se interpreta como estable y todo lo que tenga una mayor energía es algo inestable. ¿Entendido? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues analicemos un poquito algunos conceptos. Yo por aquí voy a reciclar unas diapositivas cuando yo daba análisis instrumental, que nos van a servir mucho en esta clase. Bueno, esperen un momentito, estoy intentando cuadrar bien lo que estoy usando para grabar. Bueno, entonces chicos, como ustedes bien saben, algo bien intuitivo, algo que sabemos por alguna razón, no sabemos si fue que leímos o si experimentamos alguna vez con unos imanes o con algo por el estilo, pero nos dimos cuenta que cuando hablamos de electricidad y magnetismo, cuando las cargas, bueno, primero que existen cargas y luego o polos, si hablamos de magnetismo, y que si estos son los mismos o tienen la misma naturaleza, por ejemplo, dos cargas positivas van a experimentar repulsión. En contraste, si hay cargas negativas, se va a experimentar, negativas y positivas, se van a experimentar atracción, ¿vale? Entonces todos sabemos que si tenemos, por ejemplo, hablemos de imanes, ¿vale? Tenemos dos imanes cerca, estos, dependiendo de la posición que tengan, pueden experimentar atracción. O sea, si tú los tienes en tus manos, vas a experimentar una fuerza que los atrae, ¿vale? O lo contrario, si están en polos opuestos, entonces vas a experimentar una fuerza que los repele. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esta fuerza? Esta fuerza, cuando la llevamos a la electricidad, desde ahora les aclaro que electricidad y magnetismo es el mismo fenómeno, ¿vale? Tiene dos manifestaciones diferentes, que una es la que inicialmente le llamábamos magnetismo, la otra es la que le llamábamos electricidad, pero a la larga es un mismo fenómeno visto desde diferentes ángulos, ¿vale? Entonces, digamos que aplican casi las mismas reglas, o pueden ser unificadas las reglas. Entonces, a ver, sabemos que si tenemos cargas del mismo signo se van a repeler, pero ¿cuál es la naturaleza de esto? ¿Dónde hemos observado algo similar? Entonces, pues pensando un poco acerca de este fenómeno, podemos pensar, por ejemplo, en la gravedad. En la gravedad sabemos que si hay dos objetos que tienen mucha masa, esto por tener mucha masa se interpreta como que tienen mucha energía, porque masa y energía tienen su equivalencia según la teoría de la relatividad especial, E igual a mc al cuadrado, ¿vale? Entonces, en este caso, un objeto con más masa tiene más energía, por lo tanto deforma más el espacio-tiempo, y esa deformación a nuestro sentido puede ser interpretada como una fuerza de atracción, que es lo que llamamos gravedad, ¿vale? Entonces, vemos de que es un fenómeno similar a cuando tenemos cargas opuestas, que hay una fuerza de atracción, solo que acá es una fuerza de atracción electrostática, acá es una fuerza de atracción gravitacional. Pero si seguimos buscándole analogía con respecto a la gravedad, nos daremos cuenta de que no hay un equivalente a repulsión.
En la gravedad no hay un equivalente de repulsión como tal, o por lo menos bien establecido hasta el momento. La teoría de la relatividad general establece en las ecuaciones de campo que sí puede haber agujeros blancos que están produciendo espacio-tiempo y al final es como si fuera antigravedad, como si repelieran los objetos y tú nunca puedes llegar a ellos, ¿vale? Pero no está probado ni nada por el estilo, pero hasta el momento les digo de que no hay un tipo de repulsión. Denme un segundo. No hay un tipo de repulsión con la gravedad. Entonces hablamos de un fenómeno diferente, ¿vale? Entonces, la fuerza que experimentan acá ya no la vamos a llamar fuerza gravitacional, obviamente, sino fuerza eléctrica, ¿vale? También debemos saber de que las partículas con cargas, la carga se mide, bueno, hay varias unidades, pero lo que vamos a utilizar es el coulomb. Y un coulomb es igual a 6,242 por 10 a la 18 cargas protónicas. Es decir, si yo cojo esta cantidad, imagínense, 6.2 por 10 a la 18 protones, los pongo allí juntitos, la intensidad de carga esa que está allí es lo que yo le llamo un coulomb, ¿vale? Ténganlo presente. Pero entonces, a ver, en el espacio, por ejemplo, la gravedad puede actuar en el espacio sin ningún problema. Acá la fuerza eléctrica también se puede experimentar en el vacío, no hay ningún problema. Pero entonces tiene que haber algo que participa, ¿vale? Tiene que haber algo allí que está afectando. ¿Qué es lo que ocurre allí? Que es invisible y nosotros no vemos, ¿vale? Lo que hay allí, tanto en la gravedad como en la fuerza eléctrica, por un lado tenemos el espacio-tiempo, ¿vale? Y tal vez un campo gravitatorio que se le llama, ¿vale? Y acá en electromagnetismo lo que tenemos es el campo electromagnético. El campo electromagnético está en todos los sitios del universo, ¿vale? En todos lados. Y lo que nosotros hacemos cuando tenemos una carga en algún punto del espacio, lo que hacemos es perturbar ese campo. O sea, no es que estemos creando campo eléctrico en esa zona, no. Es que mientras no estaba la carga, el campo tiene un valor de 0. Pero cuando coloco la carga en esa zona del espacio, perturbo el campo eléctrico, ¿vale? De tal manera que cualquier partícula adicional que esté cargada y se acerque a esa zona perturbada va a experimentar una fuerza eléctrica, que puede ser atractiva o repulsiva, dependiendo si las cargas son opuestas o son iguales, ¿vale? Entonces, dicho esto, una manera muy común de representar el campo eléctrico es a través de estas líneas de campo, ¿vale? Pues decimos de que las líneas de campo salen de las cargas positivas y, digamos, entran a las cargas negativas por darle una direccionalidad, ¿vale? De tal manera que cuando hay dos cargas iguales, por ejemplo en este caso positivas, las líneas de campo se repelen y miren la forma que adquieren, ¿vale? Por otro lado, cuando hay atracción, las líneas de campo son complementarias, es decir, salen del positivo y entran en el negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad, esto primero fue una hipótesis, ¿vale? Las líneas de campo y todo esto, pero ahora en las siguientes diapositivas yo les voy a demostrar que sí existen con un videito, un experimento súper sencillo y bien casero, ¿vale? Entonces vamos a ver este video que les voy a mostrar. De antemano les comento lo siguiente, ¿vale? Lo que se van a ver es, va a haber como un fluido, como digamos como un papel húmedo, ¿vale? Con una solución ahí húmeda. Y entonces a ese papel se le va a colocar un ánodo y un cátodo. En otras palabras más sencillas, ¿qué sería? Se le va a colocar un cablecito de un lado y un cablecito del otro. De tal manera que uno de los cablecitos es el positivo y otro de los cablecitos es el negativo. Es como si le colocara una pila a ese pedazo de papel húmedo, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que esos cablecitos van a estar separados, el ánodo y el cátodo. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, el que está haciendo ya el experimento va a adicionar permanganato de potasio. Ustedes saben que el permanganato de potasio es un electrolito fuerte que cuando está en disolución se disocia al 100%, dejando por un lado iones potasio que son incoloros, no los podemos ver. Por otro lado, el ion permanganato que es púrpura, ese es el que vamos a ver, pero tengan en cuenta que es negativo, ¿vale? ¿Qué se espera? Se espera que cuando esa mancha caiga en el papel, como es negativo, esperamos que sufra atracción por el polo positivo de la electricidad del cablecito que van a ver ahora, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo en realidad los iones permanganato tratan de irse hacia el cátodo, que es el colorcito rojo, ¿vale? El cable de color rojo.
Entonces miremos aquí atentos, miren cómo migran. No sé si lo verán con claridad, pero vamos a analizarlo un poquito, ¿vale? A ver, vamos a analizar qué ocurrió. Echaron pues polvo de permanganato. Este se disoció. Entonces el ion permanganato, que es negativo, sufre atracción por el polo positivo, que es el que está aquí a la derecha en rojo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, analicemos esta manchita que está aquí en el centro. A ver, aquí se ve la mancha más intensa, un circulito, pero luego que transcurrió el tiempo, los iones permanganato, como ven, son negativos, sufrieron atracción hacia el cátodo, de tal manera que miren que la mancha se difumina en esa dirección, o sea, se mueve. Los iones sufren atracción y se mueven en esa dirección. O sea, iones negativos, y aquí esta zona que es positiva, sufren atracción. Pero por otro lado, analicemos aquí alrededor del ánodo, que es negativo. Cuando cayó el permanganato, miren qué ocurrió. Las manchitas migraron de tal manera que se alejaban de esa carga negativa. ¿Entendido? Y además, lo más interesante es que miren la forma o la trayectoria que siguen los iones permanganato. Ellos siguen las trayectorias de las líneas de campo que les mostré en la diapositiva anterior. ¿Sí ven? Es la misma figurita. O sea, es algo, bueno, aquí está menos bonito, pero es algo así. En realidad faltarían más líneas, ¿vale? Entonces, con este experimento, pues estamos demostrando que ese campo eléctrico que acabo de hablarle, que está en el universo y tal, existe y que las líneas de campo existen. Aquí ven el mismo fenómeno, solo que ahora esta barra de aquí es negativa y este rojo es el positivo. Miren cómo el permanganato quiere migrar hacia el ánodo, ¿vale? Esto aquí sería el equivalente a tener una carga positiva y las líneas de campo alrededor, ¿vale? Entonces, chicos, dicho esto, es importante pues que tengan en cuenta hasta el momento de que esto es cierto, ¿vale? Es fácil de demostrar de que sí existe ese campo eléctrico, pero además quiero es que sepan la importancia que este tiene, porque gracias a esto, a la perturbación del campo eléctrico mediante los electrones, los protones, es decir, todas las partículas cargadas en los átomos y moléculas, estas moléculas interaccionan y van a tener una estructura 3D. Y gracias a la estructura 3D es que podemos experimentar lo de la acción biológica, toda la bioquímica que ustedes conocen, toda la farmacología, etc. Entonces, sabiendo esto me lo puedo saltar, ¿vale? Sabiendo esto, podemos nosotros pues calcular cuál es la fuerza que experimentan las partículas, ¿vale? Entonces, para esto vamos a hacer un paréntesis. Yo les voy a explicar aquí unas cuantas cositas, que es básicamente recordarle algunos conceptos de física. Entonces, miren, chicos, les comento algo. Como les comenté antes, si yo tengo energía, en este caso energía potencial, la voy a representar con la letra U, ¿vale? Y aquí tengo distancia entre partículas, la voy a representar con la letra R. ¿Qué podemos esperar nosotros, por ejemplo, de dos partículas positivas? ¿Qué podemos esperar? Esperamos que si esta es la distancia y aquí es el 0, ¿vale? Y para acá la distancia aumenta, hacia la derecha la distancia aumenta. ¿Qué esperamos? Que si son dos partículas positivas, a medida que yo las acerco, van a experimentar mayor fuerza eléctrica. O sea, se van a repeler, vas a sentir que son más inestables, ellas se quieren separar, ¿vale? Eso quiere decir que a medida que se acercan, van a seguir un gráfico como este, ¿vale? Así hacia arriba. Eso cuando son, es más, yo tengo el gráfico acá en la diapositiva. Entonces miren, cuando son partículas iguales, lo que ocurrirá es, les recuerdo que el eje horizontal es la distancia, el eje vertical es la energía potencial o la U, ¿vale? Y este aquí en el centro es el 0, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Que a medida que se acercan las partículas, experimentan una mayor energía potencial. Es decir, aumenta la energía potencial. Pero cuando las partículas son opuestas, lo que ocurre es lo contrario. La energía potencial disminuye considerablemente. ¿Y qué les dije yo hace un momento? Que en la naturaleza, cuando hay mayor energía, es algo que es menos estable. Y cuando hay menos energía, es algo estable, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que dos partículas de la misma carga que yo las tenga en una distancia corta, tienen más energía, o sea, son inestables.
en comparación con una que con cargas opuestas, ¿vale? Que tienen una energía aquí, la línea verde, más baja, ¿vale? Si analizamos esto un poquito matemáticamente, nos daremos cuenta de lo siguiente, ¿vale? Voy a dibujar aquí la curva así. Esa curva que ustedes ven allí, normalmente corresponde a las funciones que son así, cuando y igual a 1 sobre x. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? En nuestro caso, sería algo así como que u, o sea, esta u, igual a algo aquí, ¿vale? Que ahora les digo que es multiplicado por 1 sobre la distancia. Miren que es lo mismo, 1 sobre la distancia. Esa función así sigue esta característica. Tiene dos asíntotas. ¿Qué quiere decir dos asíntotas? Quiere decir de que esta línea nunca va a tocar el eje Y. Nunca lo va a tocar. ¿Saben por qué? Porque si yo le doy un valor de R igual a 0, entonces aquí me tocaría dividir 1 entre 0. Y eso es indeterminado. Matemáticamente no se puede calcular, ¿vale? Pero también sabemos que si yo divido 1, a medida que yo me voy acercando al 0, también sé que 1 entre 0.00001 te va a dar un valor súper grande, ¿vale? Y eso es lo que vemos aquí. Miren que la línea se va ya tendiendo al infinito. O sea, yo puedo decir que cuando la R tiende a 0, la U va a ser infinita. Interpretación física. Quiere decir que cuando yo acerco dos partículas, entre más cerca, si son del mismo signo, entre más cerca las coloque, más fuerza eléctrica de repulsión van a experimentar. ¿Y qué significa eso de que la R no puede ser 0? Eso significa que yo no puedo tener dos partículas en el mismo punto del espacio, ¿vale? No puedo, porque no puedo dividir entre 0. Y tiene lógica en el mundo físico. ¿Cómo voy a tener dos electrones en la misma posición del espacio? No, se van a repeler, nunca van a estar así. O sea que tiene lógica física también. Entonces, chicos, para mostrarles la forma del potencial, les dije que aquí había un cuadrito, ¿no? Bueno, ya les muestro qué es ese cuadrito. El potencial, esto lo estableció Coulomb, ¿vale? Es la ley de Coulomb, es igual a la constante de Coulomb multiplicando a la carga de la partícula 1 por la carga de la partícula 2 y dividido entre la distancia. Miren que es lo mismo, 1 entre R aquí dividido entre la distancia. Yo les aclaro que esto es exactamente lo mismo que yo escribiera así. Q1, Q2, y si no lo quiero escribir abajo, simplemente escribo la R aquí así como menos 1, ¿vale? Ese a la menos 1 significa que lo tengo que poner, como el exponente es negativo, significa que lo tengo que poner abajo y elevarlo a la 1 porque el exponente es 1, ¿vale? Entonces esta es la ley de Coulomb. Este es el potencial, pero hay algo que se llama fuerza eléctrica, que es en realidad la fuerza que se va a experimentar, ¿vale? Y esta fuerza se mide en newtons. ¿Y cómo se calcula la fuerza? En cualquier sistema físico, cualquiera, ¿vale? Independientemente si es la ley de Coulomb o lo que sea, tú en cualquier sistema físico tienes una forma del potencial, ¿vale? Hay potenciales que son así como este, para Coulomb, pero hay otros potenciales que son, por ejemplo, cuadráticos. Por ejemplo, en un oscilador armónico, la forma del potencial es así, es cuadrático, ¿vale? ¿Qué quiere decir que sea cuadrático? Que en realidad tiene un punto de equilibrio, que sería, por ejemplo, un resorte. Él está en su posición natural, que es la de equilibrio. Cuando tú lo sacas de su posición, entonces comienza a oscilar, que sería algo así, alrededor del punto de equilibrio, ¿vale? Igual, ese es otro tema aparte. ¿Qué les quiero decir? De que hay varias formas de potenciales en física. Pero aquí estamos tratando el potencial de Coulomb. Y hay una regla general que dice que para que tú puedas saber la fuerza que se experimenta con respecto a la posición, tú tienes que sacar la menos derivada del potencial con respecto a la posición, ¿vale? A esto nosotros en nuestro caso lo vamos a llamar fuerza eléctrica. ¿Y a qué va a ser la fuerza eléctrica? Bueno, hay que sacarle la menos derivada a esto de aquí con respecto a R, ¿vale? Yo como paréntesis, acá les voy a decir un par de cositas, ¿vale? Chicos, alguien que por favor me saque la derivada con respecto a x de x al cuadrado. ¿Cuánto da? Esto sería derivada con respecto a x. 2x, ¿no? 2x, muy bien. 2x, súper sencillo, inmediato.
Ahora saquemos la derivada con respecto a x de x a la 3. ¿Cuánto sería? 3x a la 2. Muy bien, 3x a la 2. Vale, de aquí nos sale una regla general, bastante sencilla. Y aquí, ¿vale? Que podemos deducir fácilmente. Podemos decir que la derivada con respecto a x de x elevado a la n, o sea, cualquier exponente, va a ser igual a, paso la n a multiplicar, escribo la x y al exponente le resto 1, ¿vale? Miren que es una regla general y es lo que han aplicado aquí. La n era un 2, entonces la pasé a multiplicar y quedó aquí el 2, miren, 2x. Y al exponente que era 2 le resté 1, ahora miren que quedó un 1. Se ve más explícito en el de abajo. El exponente pasó a multiplicar, mírenlo aquí, este sería la n, o sea, la n es 3 y n menos 1 es 2. Sencillo, ¿no? Entonces, siguiendo este mismo concepto, esta regla de las derivadas, pues saquémosle la derivada a esto de aquí, ¿vale? Tengan en cuenta que lo que está en blanco es una constante, o sea, simplemente se escribe igual, lo ignoras por decirlo así, o se sale de la derivada. Entonces, mira, se lo voy a escribir aquí aparte. Esto se escribe igualito, lo que está en blanco porque es una constante, o son constantes. Ahora sí, dígame cómo quedaría la derivada. Apliquen la misma fórmula. Lo mismo. Porque no sé si le das a la menos 1. ¿Cómo? No te escuché, ¿podría repetirme, por favor? Hola. ¿Sería esta a la menos 1? A la menos 1, no estoy seguro. Pero no te escuché, ¿qué me dices? X a la menos 1 dijiste. O sea, tengan en cuenta de que acá yo le llamé X, pero acá nosotros le estamos llamando R, ¿vale? La derivada es con respecto a R. ¿Okay? Yo sé que estamos acostumbrados siempre a X, pero acá le estamos llamando R. A ver, apliquen la misma regla que está aquí abajo. A ver, ¿cuánto? O sea, profesor, usted quiere la derivada de 1 sobre R, ¿verdad? Es que no entiendo, o sea, como usted abajo colocó esto y se me R, entonces. Mira, yo en otras palabras te estoy diciendo que U es esto que está aquí, que es lo mismo que está en el cuadrado azul, ¿vale? Esto es U. Hasta ahí todo claro, esto es U, ¿vale? Y aquí te estoy escribiendo la derivada de U, ojo, menos derivada. Ignoremos el signo menos por el momento. De U con respecto a R. Mira que es lo mismo que yo he escrito aquí. Es la derivada de X a la 2 con respecto a X. O sea, en otras palabras, sacarle la derivada. Imagínate que la R es la X. Ya, eso es todo. Y aplica esta regla. ¿Cuánto sería la N? A ver, ¿cuánto sería la N en nuestro caso? 1. No, porque 1 Menos 1. Menos 1, exactamente. El menos 1 R a la menos 2 sería. Exactamente, tal cual. O sea, es la misma regla. La N en nuestro caso es el menos 1, ¿sí lo ven? La X es en realidad la R. Entonces lo que tendríamos que hacer es colocar la N de primero, o sea el menos 1, y miren aquí donde lo voy a escribir. Menos 1, ¿vale? Lo coloco de primero, luego dejo esto que es una constante, eso queda igualito, ¿vale? Es como si aquí hubiera algo más, aquí en el medio, ¿vale? Es lo que está en blanco. Luego viene la X, que en nuestro caso no es X sino R, pero ahora ese menos 1 que yo tenía, que es la N, ¿vale? Tengo que restarle 1. ¿Entendido? O sea, aplicamos la misma regla. ¿Y cuánto daría menos 1 menos 1? Menos 2. Muy bien. O sea que en realidad aquí sería menos 2. Pero mire, les recuerdo algo. Habíamos dicho que era la menos derivada. O sea que aquí va un signo menos. Sería. Se borraría el 1. Exacto, menos por menos nada Menos más. uno más. O sea, en otras palabras, esto aquí lo ignoro básicamente. ¿Y qué me quedó? Me quedó nada más que la fuerza eléctrica es K por Q1 por Q2 por R a la menos 2. Se lo voy a reescribir, ¿vale?
sea, la fórmula quedó así. Quedó K, Q1, Q2, y aquí sería R a la menos 2. Es decir, que la fuerza eléctrica, o sea, la fuerza que van a experimentar esas partículas, sería K por Q1, Q2, y el R, como está a la menos 2, como el exponente está negativo, es lo mismo que escribirlo debajo dividiendo. Y como el exponente al valor absoluto es 2, es lo mismo que colocarlo hacia el cuadrado, ¿vale? R a la 2. Entonces, miren, aquí tenemos una expresión para la fuerza eléctrica. Esa es una expresión para la fuerza eléctrica. Vamos a ver cómo esto funciona, ¿vale? Vamos a calcular la fuerza eléctrica para un protón y un electrón a cierta distancia. Entonces, voy a borrar acá esto de las derivadas. Y el ejemplo sería algo así, muchachos. Sería algo así. Tenemos por aquí un protón, ¿vale? Tenemos por aquí un electrón. Y si están formando un átomo, ¿ese qué átomo sería? Un protón y un electrón, ¿qué átomo forman? Hidrógeno. Hidrógeno. Sí, señor. O sea que en realidad lo que nosotros en química lo representamos como H, ¿vale? Le llamamos hidrógeno. Pero si vamos un poco más allá, pues, y lo interpretamos, es hidrógeno, ¿vale? Si vamos un poco más allá, interpretamos, tratamos de visualizar en realidad de qué está compuesto el hidrógeno. Sería una partícula que es un protón y otra partícula que es un electrón que está moviéndose alrededor. Eso es todo. Entonces vamos a suponer que en nuestro caso aquí hipotético le tomamos una foto al hidrógeno. De tal manera que en nuestra fotico la distancia entre esos señores era 10 a la menos 14 metros, ¿vale? 10 a la menos 14 metros. Si nosotros conocemos la distancia y además también conocemos la carga de un electrón, ¿vale? La carga de un electrón se representa como E, ¿vale? Y es, si no me equivoco, es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Y si esa es la carga del electrón, ¿cuánto sería la carga del protón? Lo mismo pero positivo, ¿no? Claro, tienen la misma carga. Recuerden que por eso es que los átomos son neutros. Porque en realidad tienen la misma carga. Solo que opuesta. Pero la misma intensidad de carga. O sea que aquí sería 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Vale? ¿Qué otro dato es importante que ustedes sepan? Pues la constante de Coulomb. La constante de Coulomb, creo que aquí la tengo en la diapositiva. Esta mañana tenía un error en la diapositiva, tenía por 10 a la menos 9. Entonces esta mañana estábamos calculándolo y no nos daba. O nos daba muy raro, digamos. Y una compañera se dio cuenta de que el exponente no era a la menos 9, sino a la 9. Entonces miren, aquí está la constante de Coulomb, es 8,9875. Sería 8.9875 por 10 a la 9. Y las unidades son newtons por Coulomb cuadrado sobre metro cuadrado, ¿vale? Entonces pregunta para ustedes, chicos. ¿Pueden ustedes calcular la fuerza eléctrica teniendo en cuenta esos datos? La respuesta es que sí. Solamente reemplazar en la fórmula que está en naranja. Entonces, por favor, calcúlenlo a ver qué nos da. Bien, entonces tenemos dos fórmulas. Una para la fuerza eléctrica que está en naranja. Una pregunta, ¿el Q vendría siendo qué cosa? Vendría siendo... Ay, miren lo que me salió.
Vendría siendo la carga que tú quieras, ponle tú la del electrón. O sea que puedo colocar el Q1 como el electrón como el protón. Sí, da igual, si está multiplicando, se da igual el orden ahí en el que multiplique va a darle el mismo resultado, ¿vale? O sea, yo se lo voy a colocar aquí así. Vamos a llamarle a este Q1, ¿vale? Este va a ser Q1, este va a ser Q2, y esto obviamente va a ser la constante de Coulomb. Y esto que está acá, pues sería la distancia. Ya se lo rotulé. Simplemente reemplacemos y calculemos la fuerza eléctrica. A ver cuánto nos da. Aquí voy a estar listo para anotar a ver cuánto le da. Yo la verdad no sé cuánto da, desde ahora les digo. Igual les doy unos minutos más y llamaré a alguien al azar que me diga cuánto le dio. Yo voy a reemplazar los valores. Vale, sería algo así. Primero la constante de Coulomb. Voy a escribirla en diferentes colores. Sería 898,75 por 10 a la 9 newtons Coulomb cuadrado metro cuadrado por la carga del electrón, ¿vale? Q1. Entonces Q1 va a ser menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. La carga del protón, también la coloco entre paréntesis, sería 1.6 menos 2 por 10 a la menos 14. Ahora vemos cuánto da entre pues la distancia, que la pongo aquí en amarillo, ¿vale? Que viene siendo, de paréntesis, 10 a la menos 14 metros, y eso lo elevo a la 2, ¿vale? Eso es para la fuerza eléctrica. Ya te tomo el dato, dame un segundito. Vale, ¿cuánto te dio? Me dio menos 2 por 10 a la menos 14. Y voy a estar rectificando el dato. Menos 2
por 10 a la menos 14. Te da menos 2,3 por 10 a la menos 14. Fácilmente. Profe, a mí me dio otra cosa. Esa es la idea que Profe, a mí me dio menos 2,3008. Así, sin por día la menos nada. O sea, mi profe. vale. Menos 2.3. Chicos, ¿y qué unidades? Analicen las unidades aquí, en la ecuación que yo acabo de colocar. A ver en qué les queda. O sea, y en Newton. Muy bien. A ver, chicos, presten atención para que vean aquí las unidades. Miren aquí lo que estamos haciendo en realidad entre el marrón y el verde. Ambos están en Coulomb. O sea que cuando yo multiplique obtendré Coulomb cuadrado. Aquí esto lo coloqué un poquito mal, espérense ahí. Aquí es metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, ¿vale? A ver, miren, si yo multiplico arriba, me queda en Coulomb cuadrado. Por lo tanto, quiere decir que estos coulombs de aquí se cancelan con este de aquí abajo. Y abajo, cuando cojo la distancia que está en metros y la elevo al cuadrado, pues también estoy cancelando pues el metro cuadrado aquí con metro cuadrado acá arriba, ¿vale? Y al final las unidades que quedan son newtons, que es lo que estamos calculando, una fuerza, ¿vale? Fuerza eléctrica. Entonces, ¿a alguien más le dio 2.3? A mí, profe. A mí, profe. También. Bueno, entonces, ahora calcúlenlo cuando es por 10 a la menos 16, ¿vale? 10 a la menos 16. Yo mientras tanto voy a hacerlo aquí en Excel, que ya aquí lo tengo ya casi listo. La distancia que puse era 10 a la menos 14, ¿no? Entonces sería 1 exponente a la menos 14. Chicos, efectivamente da menos 2.3 newtons. ¿Vale? Ahora les doy una interpretación de esto para que ustedes pues le saquen más jugo a estos datos, ¿vale? Voy a hacer de hecho un gráfico. Voy a calcular aquí distancia y acá voy a calcular la fuerza eléctrica, ¿vale? O la fuerza. Voy a colocar varias distancias. Voy a colocar desde 1 exponente a la menos 20 y aquí abajo voy a ir dividiéndolo entre 10 o no multiplicando por 10. Y acá voy a calcular la fuerza eléctrica. Vale. Miren lo que yo acabo de hacer. Presten atención un momento. Disculpen ahí si están concentrados calculándolo en 10 a la menos 16. 10 a la menos 16 debe darle... Profe, ¿sí? podría situarse en la ecuación de F que quiero comprobar. Acá. No, o sea, en el Excel para ver cómo metió los datos. ¿Cuál ecuación? La de F. Sí, señor. Pues no uso paréntesis. No se necesita paréntesis y ahí se le da prioridad al exponente. Así que no necesito paréntesis aquí. Ok. Bueno, chicos, miren lo que acabo de hacer. Lo que acabo de hacer es lo siguiente. Vamos a ver si puedo copiar aquí esta formulita. O lo que hice fue guardarla.
Miren lo que hizo el profe. A ver, lo que hice fue que cogí la fórmula y la apliqué. Ya sé cuánto es. Por ejemplo, aquí doy una distancia que está en amarillo y la coloqué en esta fórmula. Ya yo sé que la constante es una constante que tiene un valor. La Q1 y Q2 son estos que están aquí. Entonces yo lo hice aquí en esta formulita. Miren ustedes cómo va variando la fuerza. Miren, si hacemos un gráfico, ¿cómo creen que debe dar? Si hacemos un gráfico, ¿cuál de los dos creen que debe dar? ¿El azul o el verde? ¿Qué gráfico esperan? ¿Cómo? ¿Puedes repetirme que Sí. Sí, miren, recuerden que estamos calculando la fuerza eléctrica, ¿vale? La fuerza eléctrica varía con el cuadrado o la inversa del cuadrado de la distancia. Entonces la pregunta es, ¿cómo creen que se vería el gráfico? ¿Una línea recta o así curvo? Y si es curvo, ¿cuál de los dos creerían que sería? ¿Uno que va hacia arriba como el azul o uno que va hacia abajo como el verde? Profesor, yo creo que es como el verde, ¿Por qué? por lo que usamos de Q1 y Q2. Porque son cargas yo opuestas. también eso iba a la cabeza. Son cargas opuestas. Recuerden, si esta línea de aquí es el 0, el verde siempre es negativo. Pues obvio, porque si son cargas opuestas, siempre el numerador va a dar negativo. Miren, si el Q1 es negativo y el Q2 es positivo, al multiplicarlo va a dar negativo arriba. Y miren que todos los valores nos dan negativos. Vamos a insertar el gráfico y verán. Bueno, el gráfico está demasiado contundente allí, porque varía con el cuadrado, ¿vale? Un segundito. Insertar. Lo que pasa es que los valores son bastante amplios y por eso no vamos a ver el gráfico adecuadamente, pero intentaré ajustarle ahí los valores para que se vea mejor, ¿vale? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a tratar de no seleccionar todo, sino un rango más pequeño. Forma así, casi que ni se ve. Vale, miren qué es lo que está ocurriendo, chicos, para que sepan de qué se trata. Este gráfico de aquí en verde es el gráfico de la energía potencial. Y la energía potencial, como les había dicho antes, depende de 1 sobre la distancia, ¿vale? Pero acá, cuando calculamos la fuerza eléctrica, depende de 1 sobre la distancia a la 2, ¿vale? Esto hace que el otro gráfico sea así. Va casi en el 0 y de repente aquí hace esto, ¿vale? Entonces eso ahora mismo es lo que estamos viendo en Excel. Voy a cortar el rango de distancias, ¿vale? En lugar de dividirla entre 10, vamos a darle dividirla entre 2, a ver qué me encuentro. Vale, miren que ya el gráfico ya va siendo más decente. Pero si ven lo que les quiero decir, de que no se alcanza a ver. Lo hice un poquito más decentico el gráfico. Si ven cómo va dando el gráfico, que es como les había comentado. ¿Qué significa esto? Eso significa que a medida que se acercan, la energía es negativa, ¿vale? Está por debajo del eje del 0. Y a medida que se acercan, va haciéndose más baja. Si ven, va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. ¿Vale? Entonces ahí tienen el gráfico. Ya igual era lo que esperábamos que diera, pero yo quiero mostrarles aquí algo. Una pregunta. Si yo, por ejemplo, damos el caso hipotético, yo tuviera dos imanes en las manos, ¿verdad? Vale. Cuando yo lo tengo muy cerca, casi al punto de conectarse, ahí estaría digamos, la parte donde hay mayor energía, ¿sí o qué?
y mayor fuerza. O sea, depende. Si tienes los imanes desde polos opuestos, desde el mismo polo, o sea, el polo No, suponiendo que es el repulsión, opuesto. No, opuesto, que son polos opuestos. ¿vale? Es decir, que se van a atraer. Si no tengo casi que se van a chocar, ahí sería máxima energía, ¿verdad? Y si se chocan, que ya quedan unidos, ¿qué pasaría? Si tú lo sueltas, se separan. ¿Sé qué? Son inestables. Recuerden que les dije, o sea, ahí lo que tú te ubicarías es en una distancia muy pequeñita, los tienes casi que juntos, ¿vale? Y ellos comienzan a experimentar una fuerza de repulsión, pero tú los estás manteniendo juntos porque estás haciendo toda una fuerza más grande que la fuerza de repulsión. Y tú estás venciendo la fuerza de repulsión con tus manos, y por eso están juntos. Pero si tú quitas tus manos y los dejas a ellos solitos, lo que ocurrirá es que ellos naturalmente no quieren estar así juntos porque son inestables, tienen mucha energía. Entonces lo que hacen es que se separan solitos. ¿Y hasta dónde se separan? Hasta una distancia en la que la interacción no sea tan fuerte. Esto que estamos calculando es para fuerza eléctrica, ¿vale? Es más que todo con cargas eléctricas, pero se aplica casi que es el mismo concepto que para los imanes que van a poner. Profe, yo creo que usted no le entendió la pregunta, o no sé si es como la interpreto yo. O sea, él estaba diciendo que obviamente cuando son polos, no son los mismos polos, ellos se unen. Entonces él estaba diciendo, creo yo que él estaba diciendo, que cuando ya ellos están a punto de unirse, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿No es así, Diego? Sí, es así, profe. Es cuando las cargas son opuestas, usted sabe que entonces la interpretación que yo le estoy dando es que si están casi a punto de unirse, es la máxima energía. Y si se unen, ¿qué interpretación se le da? Pues que están súper cerca. ¿Qué más interpretación? Son bastante estables. Sin embargo, si ya eso lo llevamos a nivel atómico, esto no aplica así 100%, porque lo que estamos dándole es una visión clásica, ¿vale? A nivel atómico, si fuera así como lo estamos planteando exactamente así, sin ninguna corrección adicional, entonces simplemente los electrones cayeran dentro de los núcleos y quedarán allí porque es más estable, ¿vale? Pero eso no es exactamente lo que ocurre a nivel cuántico. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones a nivel cuántico es esto así, pero tiene otros términos que corrigen la fuerza. En este caso sería la energía potencial, ¿vale? Entonces, si tú te das cuenta, en un átomo lo que tenemos son orbitales. Y la primera interpretación que se dio es que esa atracción que intentan sufrir los electrones hacia el núcleo es compensada por un equilibrio entre la fuerza. La primera interpretación, ojo, bien antigua, ya eso se dejó a un lado. El balance, eso lo postuló Born. El balance entre la fuerza centrífuga y centrípeta, es decir, la fuerza que lo impulsa hacia el núcleo más la velocidad con la que van rotando que los impulsa hacia afuera. Entonces es como si estuvieran en equilibrio en órbita. Esa fue la primera interpretación, que hace que nunca los electrones caigan en el núcleo, ¿vale? Ahora, una interpretación más moderna ya es con el momento angular. Entonces el momento angular, hay una ley que es la ley de conservación del momento angular. Y esto quiere decir es que a medida que, por ejemplo, un electrón se acerque al núcleo, va a girar alrededor con mucha más velocidad. Y al girar con más velocidad, pues va a haber más fuerza centrífuga que lo impulsa hacia afuera, ¿vale? Entonces al final los electrones nunca van a caer en el núcleo, porque entre más cerca estén, más velocidad van a tener, y al tener más velocidad, más fuerza lo va a impulsar hacia afuera, ¿vale? De hecho, si tú miras los orbitales, que es en realidad la interpretación, la solución de las ecuaciones de onda de Schrödinger, pues encontrarás que, por ejemplo, un orbital S tiene mayor densidad electrónica cerca al núcleo, pero llega a una zona que está súper cerquita al núcleo, que está vacía. O sea que ahí la probabilidad de encontrar los electrones es nula, ¿vale? ¿Entendido? Dale, profe, dale, muchas gracias. Bueno, ¿qué quiero yo que ustedes vean aquí? ¿Vale? Quiero que vean lo siguiente. Partículas pequeñitas, tan pequeñitas, con masa de 10 a la menos 37, como creo que es la del electrón, y la del protón también es súper pequeñita. O sea, partículas súper pequeñas, dependiendo de la distancia, miren la fuerza que pueden experimentar. Estas fuerzas que están aquí son negativas y significa que son de atracción, ¿vale? Se atraen. Pero miren si yo le cambio el signo aquí a esto. Si le cambio el signo, quedaría como si fueran dos protones, ¿vale? Entonces cuando cambio el signo, ahora son dos protones y la fuerza es positiva. Positivo significa repulsión, ¿vale?
Pero vamos a interpretar esto qué significa. Vamos a interpretarlo, ¿vale? Miremos aquí. 10 a la menos 13. O miremos, porque esto está muy alto. 10 a la... Vale, 10 a la menos 15 metros de distancia entre dos protones. Miren cuántos newtons hay. O sea, si ustedes ven, esto aquí está expresado como por 10 a la más 2, ¿vale? Que es lo mismo que yo escribiera 2, muevo la coma dos veces, 230.08 newtons, ¿vale? Si lo ven, o sea, moví la coma dos veces, 1 y 2, y es lo mismo que 230.08 newtons. ¿Entendido? Entonces, para hacerles una analogía, y ustedes sepan qué tanto es esa fuerza, ¿vale? ¿Qué tanto es 230 newtons? Vamos a hacer la siguiente analogía, que sé que estaréis familiarizados, todos están familiarizados con ella. Yo les recuerdo de que cuando tú tienes una masa aquí en la Tierra, el peso, que es una fuerza, ¿vale? Voy a representarlo como F, en realidad es el peso, es igual a la masa. Ustedes saben que fuerza igual a masa por aceleración. Y la gravedad es una aceleración. O sea, masa por gravedad te da una fuerza, que es lo que nosotros le llamamos peso, ¿vale? O sea, que tú puedes tener una masa aquí en la Tierra de 20 kilos, pero si vas a la Luna, tu peso no es el mismo que... O sea, el peso tuyo en la Luna y en la Tierra no es el mismo. ¿Por qué? Porque depende de la gravedad, ¿vale? Entonces, miren lo que yo les quiero mostrar aquí. Vamos a despejar de aquí la fuerza. No, perdón, vamos a despejar la masa. ¿Y qué me queda? Que en realidad la masa sería igual a la fuerza sobre la gravedad. ¿Y esto qué sería igual? Por ejemplo, esos 230 newtons. Vamos a cogerlo como referencia. 230 newtons sería la fuerza, ¿vale? Sobre la gravedad, y la gravedad es 9.8. Por favor, hagan esa división y les dará la masa en kilogramos, les dará una masa en kilogramos. Que ya les digo cómo interpretar eso. 230.08 entre 9.8. Entonces da 23,48. Vale. 23.48. Ese 23,48 me lo voy a llevar acá a Excel. Vale. 23,48 kilogramos. ¿Qué significa esto? Que en la gravedad de la Tierra, que es 9.8, si yo tengo un pedazo de metal, un objeto que pese 23.48 kilos, y yo lo coloco en el suelo o te lo colocas encima de un pie, ese objeto estará haciendo una fuerza, estará ejerciendo una fuerza en tu pie de 230 newtons. Ojo, no estoy hablando de presión. Presión tiene que ver con el área, es fuerza sobre área, ¿vale? Aquí estoy hablando de la fuerza general. O sea, dicho de manera más burda, coge una pesa que pese 23.5 kilos y te lo pones en el pie. Tú vas a sentir una fuerza que te está aplastando el pie. Esa fuerza es de 230 newtons. Bueno, una fuerza así de grande es la que experimentarían dos protones si están a una distancia de 10 a la menos 15 metros. O sea que partículas súper pequeñitas, que son invisibles, insignificantes, mejor dicho. Es más, vamos a colocar aquí protones, masa. A ver cuánto. Miren, la masa de un protón es por 10 a la menos 27. Es algo sumamente pequeño. ¿Y cómo dos objetos tan pequeños pueden ejercer una fuerza tan grande? Esto es un ejemplo de la fuerza electromagnética. ¿Qué tan fuerte es? Ahora, ese era en 10 a la menos 15. ¿Qué pasa si los acercamos más? Miren lo que va ocurriendo a los newtons. Ya se vuelve descomunal, una fuerza que tiende al infinito. Muchísimos newtons, ¿sí ven? Imagínense, 2.3 por 10 a la 8. Se lo voy a mostrar en notación convencional para que vean qué tan pequeño es, ¿vale? Voy a ponerle 14 decimales. Miren aquí.
Miren esto aquí. Aquí eran 230 newtons a esta distancia. Pero miren qué pasa a medida que se acerca. Estamos hablando de una cantidad descomunal de newtons. ¿Quieren ver a cuántos kilogramos equivaldrían? Vamos a hacerlo. Vale, sería esta fuerza entre 9.8, ¿vale? Miren cuántos kilos. Por 10 a la 11. Una cosa descomunal, ¿no? Miren, aquí 2 toneladas y pico. Es la fuerza que experimentarían 2 protones. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta energía necesitas tú para levantar 2 toneladas y algo? O sea, 2.347 kilogramos. Mucha energía, ¿no? Entonces esto quiere decir que la fuerza electromagnética es súper fuerte. Pero ahora les hago una pregunta a ustedes, chicos. Esos protones que están experimentando toda esa cantidad descomunal de newtons de repulsión, ¿por qué cuando hablamos de, por ejemplo, un átomo como el helio, el átomo de helio está conformado así? 2 protones en el centro, con 2 neutrones, y alrededor tienen 2 electrones. O sea, ahora mismo aquí acabo de pintar el átomo de helio. Eso que acabo de pintar en blanco aquí lo voy a encerrar en amarillo, ¿vale? Eso que pinté allí, que encerré en amarillo, es un átomo de helio. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el núcleo los protones están tan cerca? Si en realidad, si entre más cerca estén, más fuerza de repulsión van a experimentar. ¿Quién me lo cuenta? A ver. Esto porque los neutrones, ¿no? No necesariamente es por los neutrones, ¿vale? Chicos, yo les adelanto, hay una cosa que se llama fuerza nuclear fuerte. O sea, están las fuerzas nucleares, de las cuales hay 2, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza débil, ¿vale? Pero esa débil es más fuerte que la electromagnética. Y miren qué tan fuerte es la electromagnética. Súper fuerte, ¿no? Y ahora imagínense esas fuerzas nucleares que son mucho más fuertes. Tan fuertes son que le ganan a esa repulsión que tienen los protones y mantienen los protones ahí unidos al núcleo. Y estas fuerzas en realidad se transmiten a través de unas partículas que son unos bosones que se llaman gluones, ¿vale? Entonces, chicos, tengan presente que si les pareció fuerte la electromagnética, las fuerzas nucleares son muchísimo más fuertes. De hecho, el ejemplo que dio bueno, yo le había entendido mal al compañero. Si yo cojo 2 imanes que se repelen y yo los uno con mis manos, ellos se quieren repeler por repulsión electromagnética, ¿vale? Pero yo con mis manos soy más fuerte y los uno. Bueno, en esa analogía, mis manos, mi fuerza, vendría siendo la fuerza nuclear fuerte. Y la fuerza que quiere separarlos a ellos es la fuerza electromagnética. ¿Qué pasa si de repente yo quito mis manos? Enseguida se separan, ¿no? Bueno, algo parecido es lo que ocurre en las bombas nucleares. Por ejemplo, si es una bomba de fisión, lo que ocurre es que los núcleos se fisionan, es decir, se parten, se rompen en fragmentos, y entonces como ya están separados esos 2 fragmentos, ya no necesitan la fuerza nuclear que los mantenía unidos. Entonces esa fuerza nuclear se libera y es lo que en realidad vemos como la explosión, que se alcanzan temperaturas tan altas como la superficie del Sol por unas fracciones de segundos, ¿sí ven? Entonces el hombre utilizó esas fuerzas nucleares pues para volver las armas, y así la tragedia ya de Hiroshima y todo esto. Entonces, muchachos, conclusión de esto: cuando estamos hablando de un átomo que tienen partículas cargadas, hay un montón de interacciones entre ellas, ¿vale? Un montón de interacciones. Y que ya cuando ese átomo lo unimos con otro átomo, entonces van a surgir todavía más interacciones. Y además, muchas de esas interacciones las podemos calcular, ¿vale? Pero a nivel cuántico, ¿vale? Esto aquí es bien clásico lo que yo les acabo de explicar, porque es como para que tengan más que todo un concepto de repulsión, de atracción, y que vean que se puede calcular. Pero a nivel subatómico, y hay algunas correcciones, ¿vale? No es meramente así. Es así más otra contribución de Fermi, ¿vale? Esto es de Coulomb, entonces hay una contribución que se llama contribución de Fermi, que se debe al principio de exclusión de Pauli, etcétera, etcétera. No quiero embolatarlos más. Bueno, entonces dejamos estas diapositivas, que en realidad era un paréntesis,
Y volvemos a la de propiedades físico-químicas. Ellas eran diapositivas de instrumental. Ahora, ya esto lo conocemos y ahora ya, mejor dicho, vemos la imagen y ya vimos de que experimentalmente se demuestra, de que además lo podemos calcular, de que es muy fuerte, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, dos oxígenos? Dos oxígenos a una distancia de 1.2 ámetros. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que el oxígeno tiene 8 protones. Entonces, ahora vamos a tratar los núcleos como una sola entidad. No como protones individuales, sino como una sola entidad, ¿vale? Entonces, miren lo que pasaría aquí. Lo que habría es repulsión entre el electrón 1 con el núcleo 1, el electrón 2 con el núcleo 2, electrón 3 con el núcleo, perdón, todos con el, básicamente electrón 1, núcleo 1, electrón 2, núcleo 1, electrón 3, núcleo 1, electrón 4, núcleo 1, y así todos los electrones se atraen, con el núcleo 1, ¿vale? O sea, hay una atracción. Pero aparte, cuando coloco un átomo de oxígeno al lado, lo que va a ocurrir es que el núcleo de este átomo va a experimentar repulsión con el núcleo del átomo vecino. Entonces va a haber repulsión internuclear. Pero además también va a haber repulsión entre las nubes electrónicas, que son ambos negativas, ¿vale? Entonces sería electrón del átomo 1, electrón 1 del átomo 1, repulsión con el electrón 1 del átomo 2. Y así sucesivamente todas las posibles repulsiones. De hecho, en química computacional todo eso se calcula para poder establecer la energía de las moléculas. Y además también atracción núcleo-electrón. O sea, de un núcleo vecino atrae la nube electrónica del vecino. Y de hecho, así es como se forman los enlaces covalentes. Entonces, gracias a todo este rollo, que en realidad es mucho más complejo y que lastimosamente no puedo dedicarle mucho más tiempo a esto, y es uno de los campos en realidad de experticia mío en química computacional, es importante que ustedes sepan que gracias a todo esto es que nosotros tenemos la estructura tridimensional de las moléculas. Y la estructura tridimensional de las moléculas es tan importante que gracias a ellas es que tenemos la actividad biológica. Tenemos la vida gracias a eso. Imagínense si el ADN no sufriera todas las interacciones necesarias para obtener esa estructura de doble hélice. Entonces no tendría esa estructura 3D, no sería reconocido por las enzimas fueran diferentes, etc. Tal vez no existiera la vida, ¿vale? Pero gracias a todas esas interacciones intra e intermoleculares, pues tenemos moléculas con acción biológica. Entonces aquí, con esto, termina la descripción de lo que son interacciones intramoleculares o interacciones. La ley de Coulomb es básicamente lo que hemos visto. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? No, profe. Vale, bueno, si no hay ninguna pregunta, es porque han entendido la idea general súper bien y podemos pasar a la siguiente. Entonces, otra de las propiedades importantes de las moléculas, especialmente con acción biológica, es la solubilidad en agua. Como les comenté antes, la solubilidad en agua es súper importante, por un lado, porque de eso va a depender la distribución en el organismo. Recuerden que en farmacocinética está la absorción, ¿vale? Para que se absorba tiene que disolverse. Y luego también la distribución. Entonces, dependiendo la polaridad del compuesto, se distribuye, por ejemplo, más en el tejido adiposo, más en el líquido cefalorraquídeo, en plasma, etc. ¿Vale? Depende mucho de la solubilidad. Pero además de todo eso, es importante conocer la solubilidad para poder tener o poder formular un buen medicamento. Es decir, vamos a utilizar todos los excipientes necesarios para que solubilicen ese fármaco y lo entreguen de manera eficiente. O sea, hablamos de fase 1. Sabemos que la solubilidad afecta tanto la fase 1 como la fase 2. Mientras que las interacciones electrostáticas afectan más que todo la fase 3. Bueno, Es una pregunta para eso. Es que se utiliza la ciclodestrina, ¿verdad? ciclodestrinas se pueden utilizar como coadyuvantes para la solubilización. Sí. Las ciclodestrinas básicamente son compuestos que tienen un montón de grupos de hidroxilo que favorecen la solubilidad en agua. Entonces, cuando tienen un fármaco pequeño que no es muy soluble en agua, entonces estos se insertan o forman un complejo con la ciclodextrina. De tal manera que es como si a la molécula
le pusieras ropa de ciclodestrina y luego cuando intentas disolverlo en agua, como la ciclodestrina tiene muchos grupos de hidroxilos, pues se solubilizan más fácil en agua. Luego el problema es que se separe la ciclodestrina del fármaco, que no es tan problemático, o sea, porque las enzimas creo que atacan la ciclodestrina, etc. Bueno, una cosa que les mencioné en las clases anteriores es no confundir solubilidad con velocidad de disolución. Les di el ejemplo súper claro, el cloruro de sodio y la sacarosa. Cosas diferentes, completamente diferentes. Mientras que el cloruro de sodio tiene una mayor velocidad de disolución, la sacarosa tiene una mayor solubilidad. Entonces, sabemos que la velocidad de disolución es qué tan rápido se disuelve, qué tan rápido se dispersa a nivel atómico o molecular en un solvente. Pero la solubilidad hace referencia a la cantidad que se puede disolver en un volumen dado de disolvente a una temperatura dada, ¿vale? Aquí pueden ver los números que son bastante diferentes. O sea, la sacarosa es mucho más, tiene mucha más solubilidad en agua, ¿vale? Aunque se disuelva más lento. Entonces vemos la importancia de conocer la solubilidad en agua. ¿De qué creen que dependa? Obviamente de las propiedades físico. Bueno, esa es una propiedad físico-química, pero ¿de qué creen que dependa la solubilidad en agua? De la polaridad, la facilidad para crear puentes de hidrógeno. Las constantes dieléctricas, ¿no? Sí, o sea, polaridad y grupos funcionales. Que en realidad todo se resume. Interacciones también creo, ¿no? ¿Cómo? Que las interacciones también juegan un papel importante y son dipolo-dipolo. Sí, esas serían interacciones intermoleculares, pero siguen el mismo patrón, ¿vale? Vale, entonces yo les puedo decir que si tengo grupos que son muy polares, va a favorecer la solubilidad. Si tengo grupos que forman puentes de hidrógeno, entonces también se va a favorecer la polaridad. Por ejemplo, miren este caso, el caso 1. En el caso 1 tenemos una molécula que tiene dos grupos de hidroxilos, esta de aquí, dos grupos de hidroxilos y un grupo de hidroxilo, ¿vale? Entonces, entre más grupos de hidroxilo, más soluble en agua, muy bien. Pero no solo eso, sino que también hay que ver el número de carbonos que tenga la molécula, ¿vale? Creo que el número de carbono es indirectamente proporcional a la solubilidad. Entre mayor carbono haya, menor la solubilidad. ¿Vale? Inversamente, no indirecta, inversamente, ¿vale? Eso inversamente. Eso quiere decir que algo así como que el grupo de hidroxilo, él puede formar puentes de hidrógeno con el agua y puede, por decirlo así, entre comillas, como camuflar los carbonos que no se disuelven en agua. Él dice, bueno, yo me responsabilizo de dos carbonos, pero cuando el número de carbonos son muchos, los grupos de hidroxilos tal vez no son suficientes para solubilizarlo. ¿Entendido? Pregunta, chicos, entre estos dos, ¿cuál creen que tenga una mayor solubilidad en agua? Diría que el que tiene los dos hidroxilos, profe. Muy bien, esa es la respuesta, excelente. Dos grupos de hidroxilos, pues dos puntos formadores de puente de hidrógeno, ¿sí ves? Muy bien. Acá de estos grupos, ¿qué me cuentan? A ver, ¿cuál de estos grupos creen que forma puentes de hidrógeno? Profe, los hidroxilos y la amina, la que está de primera a la izquierda. Este forma puentes de hidrógeno. ¿Este también? Sí, ¿Qué compuesto es este? sí, por también. cierto? ¿Qué compuesto es? Etanol. Etanol, muy bien. Chicos, escuchan una sierra por ahí al fondo, ¿no? No cierra, no. Al vecino se le dio por... No sé qué estarán haciendo aquí en el edificio. Bueno, no importa. Vale, entonces este es el etanol. Muy bien. Ese es una mina primaria. Este de aquí. Está leído. No, señor. Te lo comes en la ensalada. Le echas a la ensalada, le puedes echar fácilmente. Con un poquito de sal. Sí, porque es un ácido carboxílico. Ácido Acético. acético. El acético, o sea, el que se usa en el vinagre. Si ven, estos grupos son formadores de puentes de hidrógeno. De hecho, la amina forma puentes de hidrógeno más débiles que los hidroxilos, ¿vale? Pero aún así lo forma. Pero cuando hablamos de este de acá, ¿qué encontramos?
es polar. Claro que sí, es un ion, es un catión, es un amino cuaternario. Pero un amino cuaternario no puede formar puentes de hidrógeno, sino que sufre interacciones ion-dipolo. O sea, en otras palabras, este señor es el ion y el agua es un dipolo. Y obviamente el agua lo que estará es acercándose a él con las nubes electrónicas del oxígeno, de los electrones que son no enlazantes, ¿vale? Son dos orbitales sp3 que tiene allí, ¿vale? Sufren ahí atracciones, pero no forman un puente de hidrógeno como tal, ¿vale? Ahora, ¿qué me cuentan de estos dos últimos? ¿Qué creen? Que pues forman puentes de hidrógeno, se disuelven en agua, no se disuelven. Profe, yo creo que no se disuelven. Profe, no se disuelve porque son hidrocarburos, derivados de hidrocarburos, serían el alqueno y el alquilo, y forman fuerzas de dispersión que son las fuerzas que se dan en ellos. Exacto, fuerzas de dispersión de London y todo eso. ¿Vale? Sí, no son polares, básicamente. Entonces no van a interaccionar correctamente con el agua, por lo tanto van a ser insolubles. Muy bien. Bueno, miren, este ejercicio que ustedes están haciendo así de manera bien empírica, alguien lo hizo e intentó como desarrollar algún método para establecer cómo es la solubilidad de acuerdo a la estructura química, pero también lo hizo de manera empírica. O sea que no es exacto, eso puede fallar en cualquier momento, pero es una ayuda bastante considerable. Eso de lo que le estoy hablando es el modelo de Lemke. Él lo que establece es lo siguiente, él dice, bueno, cada grupo funcional polar puede, como les dije antes, camuflar, que en realidad es disolver, un número determinado de carbonos. Por ejemplo, un amonio cuaternario o un carboxilato podría disolver hasta 6 o más carbonos. Un grupo hidroxilo, ya sea de un fenol o un alcohol, puede disolver de 3 a 4 carbonos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, miren, grupo hidroxilo de 3 a 4 carbonos. O sea que si yo hago aquí así, ahí dibujé 3 alcoholes, ¿no? Voy a pintar otro por acá. Bueno, ¿cuántos carbonos tiene este alcohol? Tiene 2. Este de acá tiene 3. Este de acá tiene 4. Y este de acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, según estas reglas, lo que podemos ver es lo siguiente. Si un hidroxilo puede solubilizar hasta 4 carbonos, quiere decir que en esto que estamos aquí, este hidroxilo, vamos a cambiar de color de tinta. Eso quiere decir que en el primer caso, este hidroxilo disuelve hasta 4 carbonos, pero como tiene nada más 2, esto de aquí es soluble. El que está en verde es soluble y efectivamente el etanol es soluble en agua. Este de acá tiene 3 carbonos y como un hidroxilo puede disolver hasta 4, quiere decir que también debería ser soluble. Y el propanol también es soluble en agua, ¿vale? Y dice hasta 4 carbonos. Este tiene 4, o sea que según las reglas del Lemke, el butanol pues también debería ser soluble en agua, ¿vale? Pero si ya nos vamos al último, entonces ya no, porque es que ya hay 6 carbonos. ¿Entienden ya cómo funciona? O sea, cada grupo polar puede ayudar a disolver los carbonos. Entonces, basados en esto, usted tiene que saber, ya vieron orgánica, tienen que saber cuáles son los grupos funcionales, es lo mínimo que pueden saber. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con la morfina. Aquí está la estructura empírica de la morfina, C17, H19, NO3, ¿vale? Entonces, vamos a identificar grupos funcionales. Para eso, hacemos una tablita en donde va a decir en la primera columna cantidad de grupos, qué grupo y según el modelo de Lemke, cuántos carbonos disuelve. Y cuando sumemos todo nos dirá cuál es el potencial disolvente de los grupos polares. Entonces miren, aquí sencillamente tenemos un grupo que es un alcohol, ¿vale? Si lo ven, un alcohol.
un hidroxilo alcohólico, y según las reglas del Lemke, disuelve entre 3 y 4 carbonos. Entonces yo aquí coloqué, bueno, entre 3 y 4. ¿Qué otro grupo hay? Hay un grupo amino, y según Lemke, una amina disuelve 3 carbonos, o ayuda a disolver 3 carbonos. Luego hay un éter, aquí en amarillo, y según él, un éter ayuda a disolver 2 carbonos. Y por último, hay un fenol, o sea, un hidroxilo de un fenol, que disuelve también de 3 a 4. Si yo hago la suma, me sale un rango. Me sale, si somos los de la izquierda, sale que 11 carbonos, y metiendo a los de la derecha, que es lo máximo, serían 13 carbonos. Ahora que ya yo sé cuál es el potencial disolvente de todos esos grupos, yo tengo que comparar esto que me dio aquí, el potencial disolvente, con el número de carbonos que tiene la molécula. Pregunta, en este caso, ¿qué me está diciendo este resultado? ¿Que esta molécula es soluble o es insoluble en agua? Según Lemke. Insoluble. Insoluble, excelente. Esa es la respuesta. Así de sencillo es el modelo de Lemke. Les aclaro, esto es bastante empírico, súper empírico, así que no siempre funciona, pero es una buena guía. Así es una guía rápida para hacerlo, ¿vale? Bueno, diviértanse con este a ver qué les da. Vayan diciéndome, yo voy señalándolo, ¿vale? Eso pues hay un grupo de alcoholes, pues hay 8. Como cada uno pues podría solubilizar 4 carbonos, sería como podrían solubilizar entre todos 32. Muy bien, entre 24 y 32. Muy bien, mira, 8 hidroxilos de alcoholes que solubiliza cada uno entre 3 y 4, pero como hay 8, daría entre 24 y 32. Muy bien. ¿Qué otro grupo vemos allí? Entonces yo creo que según eso ya uno podría ir sacando conclusiones, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿Qué otro grupo ven? A ver, no saben qué grupos funcionales, ¿no? Saquen todo. Claro, profe. El éter, profe. Carbono. ¿Cuántos éter hay? Hay uno, creo. Sí, no, 2. 3 éter. No, señor. Dijiste 1, 2 y 3, mejor dicho. Decídete 3. 3 no son, ¿vale? No hay 3. Ahora. Hay 2 éteres, que son estos que están aquí en el medio. En amarillo. Sí, claro, porque el otro sería un ácido carboxilato. Ese sería un éster. ¿Vale? Tienen que recordar los grupos funcionales. Yo acá les hago un paréntesis para que ustedes recuerden. Chicos, que no se les olvide. Los grupos los compuestos carbonílicos, voy a colocar aquí así A y B, ¿vale? Esos son compuestos carbonílicos. Se caracterizan porque A y B pueden ser diferentes. Y dependiendo quiénes sean, va a ser un tipo de compuesto o no. Por ejemplo, si yo hago algo así, siendo R una cadena de carbonos, esto sería un ácido carboxílico, ¿vale? Si por otro lado, voy a escribirlo aquí, ácido carboxílico. Si por otro lado, lo que yo tengo es una cadena de carbonos, un hidrógeno, entonces lo que tendría sería un aldehído, ¿vale? Por otro lado, si lo que tengo son cadenas de carbono a ambos lados, lo que tendría sería una acetona. Cuando a un ácido carboxílico le reemplazo el hidrógeno con un grupo, tendría algo así. Y esto de aquí es un éster.
que es precisamente lo que tenemos aquí, ¿vale? Es un ácido carbónico. Miren, de acá, aquí tiene una R y aquí tiene otra R'. ¿Sí ven? Viene siendo un éster. Entonces, si es así, los ésteres solubilizan 3 carbonos. ¿Qué sería así? La suma total de 31 a 39 carbonos. ¿El veredicto cuál es? Creo que es obvio, ¿no? Es soluble. Soluble. Muy bien, excelente. Entonces, chicos, así es la dinámica de aplicar este método empírico del Lemke. Entonces, aquí los dejo solitos a que se diviertan con la neomicina y con la lidocaína. Primero la neomicina. Si quieren, me van diciendo, profe, aquí hay tal grupo y yo lo voy señalando en la pizarra. Hay una amida. ¿Hay qué? Una amida. ¿Amida o amina? Amida. Amina, yo creo que es amina. Creo que es amida. ¿No? Ah, miren, yo ahorita en los grupos carbox, aquí se me olvidó colocarles uno y se lo voy a colocar de este lado. Chicos, cuando está el carbonilo y de este lado, esto es una amida, ¿vale? O sea, es un grupo amino con un carbonilo adyacente. Ese es amida con D. ¿Entendido? Entonces acá la chica me dice que amida, pero si analizamos bien no tengo ningún grupo carbonilo. O sea que es imposible que haya una amida. Recuerda, amida es el grupo amino más un carbonilo adyacente, ¿vale? Esa es una amida. Y acá no hay carbonilo, o sea que no puede haber amida, sino que hay aminas, ¿vale? Mira, aquí hay 1, 2, 3, 4. Creo que yo me refería al otro, el de acá abajo, la lidocaína. Ah, vale, 6. Bueno, pero yo les dije que primero la neomicina. ¿Cuántas hay? 6. 6, ¿qué grupo es? Amina, ¿vale? Y las aminas son 18, perdón, son 3 carbonos, entonces serían 18. ¿Vale? Solubilizan 18 carbonos. ¿Qué otro grupo ven por allí? Los hidroxilos. Vale, hidroxilos, hay 1. ¿Cuántos ves tú? El 7, Creo que es 7. Ajá. 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Entonces tenemos 7 o sea, hidroxilo de alcohol, ¿vale? Entonces voy a escribir aquí alcohol. ¿Y cuánto solubilizan? Solubilizan entre 3 y 4. Y como hay 7 serían 21 y 28. Entonces sería de 21 a 28 carbonos. ¿Qué otro grupo ven ustedes por allí, señores? El éter. ¿Cuántos ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿Me está preguntando? Sí, profe, 6. Chicos, estoy afirmando. Como me dice que no. Si tú escribes esa frase, no sé qué, sería coma, no y signo de interrogación. Es que es como para rectificar realmente que sí hay 6 ya. Una muletilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No te preocupes, todas las tenemos, esas muletillas. 6. Entonces serían aquí 6 éteres. ¿Vale? Y los éteres disuelven 2 carbonos. Entonces sería aquí 12. ¿Vale? ¿Cuánto nos daría el total? O sea, en realidad serían 2 sumas. Sería la primera, el límite inferior, que sería 18 más 21 más 12, queda 51. Y la otra, que sería 18 más 28 más 12, quedaría 58. Bueno, ¿cuántos carbonos tiene? 23. O sea que es bastante soluble, ¿no? Súper soluble, bastante soluble. Y de hecho, podría eso contribuir a la velocidad de disolución. Bueno, Pero una pregunta, ¿y eso en realidad sí es soluble? sí. Ok.
¿sí? Yo creo que estas no son las últimas diapositivas que yo había hecho de este capítulo. Porque yo creo que en la última versión yo les había colocado a cada una la solubilidad. Entonces ahí uno veía qué tan soluble era, ¿vale? Bueno, en fin, hagámoslo para la lidocaína. Hay unos metiles, profe, y yo no sé, pero en operaciones vi que los metiles en un grupo son un poco solubles, entonces no sé cómo afectarían ahí. En operaciones viste que los metiles... Mira si encuentras metilos ahí en la tabla del Lemke. Tú lo has dicho, los metilos no son polares, entonces ellos no ayudan a solubilizar a nadie. De hecho, necesitamos quienes los ayuden a solubilizar a ellos, quienes los ayuden a solubilizar a ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué grupos polares ven allí? Una amida. Una amida, ¿vale? Muy bien, la amida es esta de aquí. Un amino. Y una amina, también, ¿no? Entonces tenemos una amida, y la amida disuelve de 2 a 3 carbonos. Y tenemos también una amina. La amina sería esta de aquí, una amina, y la amina es 3 carbonos, ¿vale? O sea que al final, ¿cuánto daría el potencial disolvente? De 5 a 6. Miren, esta mañana le pregunté a un grupo y no sabían. Bueno, le pregunté a un grupo, no a una persona. Vale, de 5 a 6 carbonos. Solamente 2 sumas. 2 más 3 y 3 más 3, ¿vale? Ahora la pregunta es soluble o es insoluble? Insoluble, pues. ¿Cuántos carbonos tiene? Aproximadamente 14. No. Eso no tiene ningún aproximado. Tú tienes que decirme tiene tantos carbonos, ¿vale? Que aproximadamente. No, profe, yo conté 14. Que aproximadamente eso tiene, o tiene 14, o tiene 15, o tiene 16, o 13. Pero aproximadamente no va a tener que 13.98. No, profe. Entonces, Sí, profe, 14, estoy con ella. Ahora sí, pero sí que aproximadamente no, ¿vale? Tiene 14. Miren y se los enumero para los que no los ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y bueno, lo voy a dejar pasar, pero les voy a preguntar cuántos hidrógenos tiene. Porque muchos, si les gusta, son golosos por los hidrógenos y se los comen, mejor dicho. Entonces cuando les toca contar número de átomos, nada, los hidrógenos se los roban. Entonces después dicen aproximadamente tanto. Bueno, entonces están en lo correcto, ¿vale? El de arriba es bastante soluble y el de abajo es insoluble, porque tiene 14 carbonos. De hecho aquí normalmente yo los pongo a que cuenten los átomos, aquí sería 14, pero ya les dije que no les voy a poner a contar los hidrógenos. Bueno muchachos, entonces aquí vemos que hemos visto el día de hoy. Hemos visto un poquito de los fundamentos de por qué las moléculas tienen su estructura como tal, 3D, gracias a qué tienen esa estructura. Y además, eso es una propiedad molecular, ¿vale? Y también estamos viendo otra propiedad que es la solubilidad en agua, que es una propiedad colectiva. O sea, es de un colectivo de moléculas. Se disuelve tantos gramos en tantos mililitros y así. Y una manera de estimarlo es con las reglas empíricas del Lemke. Entonces, miren, de tarea les queda, anótenlo, el acetaminofén, les queda el omeprazol y ya acetaminofén y omeprazol. Ahora, si me traen otros demás, pues bienvenidos son. Y en las próximas clases, entonces ya entraremos a grado de disociación, ¿vale? ¿Entendido? O miren, aquí para terminar esta diapositiva ya. Miren, el modelo de Lemke, como yo les dije, es empírico y no siempre se cumple. Entonces nosotros podemos caer en errores fáciles usando el modelo de Lemke, que no es exacto, ¿vale?
Es muy útil, sí, pero no es exacto. Miren, un ejemplo claro es este aminoácido. Este aminoácido ahora mismo no me acuerdo, creo que es la tirosina. Sí, tirosina, miren aquí escrito, tirosina. Miren la tirosina. Si tú analizas la estructura, podemos ver que aquí tiene un amino cuaternario que solubiliza más de 6 carbonos. O sea, es súper bueno para solubilizarse en agua. Además tiene un hidroxilo y tiene un grupo carboxilo. O sea, todos esos grupos, en comparación al número de carbonos, en realidad, según las reglas de Lemke, deberían hacerlos súper solubles, todos ellos. Pero hay uno que no es soluble, que es el que está en rojo, ¿vale? Es insoluble. Tiene carga neta cero, pero si tú tienes en cuenta todo eso, mira, tiene un carboxilato. Imagínense, un carboxilato es el que está aquí de primero, disuelve más de 6 carbonos, ¿vale? Además tiene un amino cuaternario, que también disuelve más de 6 carbonos. Y si eso no es suficiente, pues tiene también un fenol, ¿vale? Un benceno más un OH es un fenol que disuelve entre 3 y 4 carbonos. O sea, el potencial disolvente es súper alto. Pero ¿qué ocurre? Que luego vas a la práctica e intentas disolver este suiterión, y el señor no se disuelve. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Ustedes saben que el proceso de disolución es básicamente que cuando tú tienes el sólido, tienes interacciones soluto-soluto, ¿vale? Y cuando lo colocas en el solvente, esas interacciones soluto-soluto gradualmente son reemplazadas por interacciones soluto-solvente. Y al final, cuando ya está todo disuelto, lo que tienes es solamente soluto-solvente. Ya soluto-soluto no interacciona, sino que cada soluto está rodeado de solvente. Resulta que en este caso que está en rojo, lo que en realidad ocurre es que la interacción soluto-soluto es tan fuerte, debido a estas cargas, es tan fuerte, que al final, cuando lo colocas en agua, es tan fuerte que no se rompe la interacción soluto-soluto. O sea, es más favorable que esté el soluto con el soluto interaccionando. No les interesa el agua y por eso no se disuelve. Hay varias técnicas para ayudarlo a disolver, sí. ¿Cómo lo harían? Cambiando el pH. Si cambian el pH, cambiarían un poco ya no sería un suiterión, sino que pueden volverlo carga +1, carga -1 o -2, los cuales son solubles, ¿vale? Entonces sería muy dependiente del pH, el estado de ionización en el que esté, ¿vale? O de protonación. Ese sería el caso de la tirosina, un caso especial. Con eso ya entonces terminamos solubilidad en agua. Miren que les quedaron 2 tareas. Imagínense, esas 2 tareas son para después, para el otro año. Ojalá y se acuerden y ojalá yo me acuerde, ¿vale? Es una cosa que les iba a comentar. Yo creo que ya puedo terminar de grabar.